Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo cordialmente. Soy Juan Alejandro Segbejar y este es su programa Directo al Grano, esta vez a través de nuestra página personal de Facebook, a nivel nacional, a nivel mundial, pero lo más importante, a nivel de todo el Perú. Hoy retornamos después de mucho tiempo y retornamos después de mucho tiempo por motivos estrictamente políticos, porque hemos deseado de alguna manera emprender la travesía de lo que signifique verdaderamente el nacimiento del Partido del Pueblo, que aglutine a los más de 36.000 centros poblados, comunidades campesinas y nativas. La coyuntura política nos ha obligado a volver a salir otra vez, esta vez sabiendo los pormenores del fallecimiento del expresidente Alberto Kenya Fujimori Fujimori. Odios y rencores, pero ahora hablaremos con la verdad y hablaremos lo que los políticos, inclusive Fujimori, jamás se atrevió a cuestionar y menos a decir. Hay un viejo refrán que dice, muerto el perro se acabó la rabia. Y eso se tipificaba en el artículo 54 de la Constitución de 1933, que a la letra decía pena de muerte por traición a la patria y homicidio calificado. La Constitución de 1979, que es mucho mejor que la actual, ¿ok?, que es mucho mejor que la actual, es una constitución pasada por agua tibia, porque sacó ese artículo que se llama homicidio calificado y lo dejó únicamente en traición a la patria. Por eso se ha formado todo este desmadre, toda esta inseguridad ciudadana provocada por pepecitas y apristas en 1979, y refrendada y copiada el copia y pega en la Constitución del 92, del 93, Constitución fujimorista. Pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué Fujimori, con todo el poder que tenía, con el apoyo de Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres como asesor presidencial, no sometió la pena de muerte por traición a mucha gente, entre ellos los terroristas, ¿no?, que le hicieron mucho daño al Perú, si tenía todo el poder? Porque si él declaraba la pena de muerte en ese momento, el primero que se tenía que ir al paredón era Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres, el capitán de alta graduación que robó el plan Zorro del Desierto, el armamento y la planificación al general Jorge Fernández Maldonado y al general Edgardo Mercado Jarrín y se le entregó a la CIA. De ahí pasó a ser agente secreto de la élite oscura, como lo es también Gustavo Gorriti, el Embogen de IDL Reporteros, y como lo es también Salomón Lerner Guitis, el banquero de los sionistas. Los dos trabajan para George Soros, para el hijo de George Soros, que muchas veces viene al aeropuerto Jorge Chávez del Perú. Entonces, para poder tener una concepción clara de la posición del Perú a portas a la elección del 2026, pero sobre todo a portas a la Agenda 2030, y que Fujimori desde la cárcel, así como Ollanta Moisés Humalatazo, así como Pedro Pablo Kuczynski Godard, así como Antauro Igor Humalatazo, así también como Alan Gabriel Ludwig García Pérez, como Alejandro Toledo Manrique, y como los conspicuos dirigentes apristas, pepecistas, incluyendo Luis de Goya Reyes, sabían conscientemente de la existencia de la Agenda 2030, que tiene una antigüedad de más de 2000 años y cuyo punto de quiebre es el monte Sinaí.
En ese momento, los dirigentes judíos que acompañaron a Moisés para aglutinar a las 12 tribus de Israel y sacarlas de Egipto, acompañaban a Moisés y decían, ¿por qué una persona que tiene tara, que no habla bien, es elegido por Dios para hablar con él? En ese momento hicieron becerros de oro, hicieron dioses falsos y dejaron de ser el pueblo elegido por Dios. Por eso que los sionistas no creen en la presencia de Jesús. Humberto Ramírez Pérez, después te contesto. Cuando nosotros queremos entender la posición real del Perú, tenemos que entender lo que significa la Agenda 2030. Esta agenda que está acá, esto es la Agenda 2030. Por eso lo tipificamos, segundo Tratado de Versalles. Y esto lo descubrimos en el 2018, con un equipo que se tardó 33 días en esperar que la página principal de la ONU, ¿no?, pusiera el link, y bajamos el link y el link completo de todos los presidentes que ese día, 25 de septiembre del 2015, firmaron la Agenda 2030. Y se van a quedar con la boca abierta, verdaderamente. Los presidentes que firmaron la Agenda 2030 ese día. Theodor Herzl, que es un dramaturgo y un pensador judío y después sionistas, fundó en 1897 la Organización Sionista Mundial, que era en ese momento el brazo jurídico para la creación del Estado judío. Pero ¿cuál era el fondo fundamental? Jugar en ping-pong con la familia Rothschild, que son dueños de la banca federal del gobierno de los Estados Unidos, y de alguna manera dominar la economía mundial. Por eso siempre se dijo que desde 1780 la familia Rothschild se ha encargado de someter a la humanidad monopolizando los principales centros de poder mundial, controlando gobernantes como piezas de ajedrez, incluyendo el Perú, y promoviendo sus intereses de tal forma que la sociedad queda a merced del judío internacional. Entonces, naciendo la Organización Sionista Mundial en 1897 por Theodor Herzl, en la madrugada, en la borrachera de Navidad del 23 de diciembre de 1913, el entonces presidente demócrata Woodrow Wilson firma la creación de la Reserva Federal. En ese momento la economía mundial quedó a manos de la familia Rothschild, quedó a manos del Concilio Oscuro, quedó a manos totalmente de la Organización Sionista Mundial. De ahí han sucedido un montón de cosas fundamentalmente. La creación del capitalismo y la creación del comunismo, del socialismo, es parte de la élite oscura. Entonces los políticos, incluyendo Fujimori, ¿no?, que sabía conscientemente cuáles eran los principales conceptos que tenía que manejar, por eso que creó la Constitución del 93, para de alguna manera sostener lo que iba a venir, la Agenda 2030. Fujimori el año 2000, 14 de septiembre del año 2000, en que sale el Vladivideo de Alberto Curi con Vladimiro Montesinos, jamás pensó él que iba a salir del poder. Él nunca pensó que iba a salir del poder. Él pensaba quedarse 30 años en el poder. Ese fue el plan original. Al que se le fue de las manos es a Vladimiro Montesinos. A él se le fue de las manos la situación. Lo obligó a renunciar. Robó lo que podía robar. Y eso es claro porque en Chincha está la hacienda de Estordo Macías, que es dueño de Huevos La Calera, que ahorita está con Alzheimer. Y cuentan las malas lenguas
que en la hacienda de Estuardo Macías bajaban los aviones del BRAE que cargaban droga. Hay periodistas testigos, por si acaso. Bajaron los incas del Paititi y muchas cosas que Fujimori se llevó. Por eso que era incómodo para el gobierno de Fujimori un periodista como César Hildebrand. Por eso descuartizaron viva a Mariela Barreto, ¿no? Agente de inteligencia del SIN, porque le advirtió a César Hildebrand que había un plan para matarlo. La descuartizaron viva. Viva la descuartizaron. En el sótano del SIN. ¿Lo van a desmentir? No lo van a desmentir. Van a decir las cosas como son. Hoy vamos a tocar a varios personajes que se han llenado la boca de hablar y menos de decir la verdad. Cuando hablamos de la Agenda 2030, hablamos del encadenamiento de la humanidad, como lo hizo el Tratado de Versalles, ¿no? Del sábado 28 de junio de 1919. En ese momento, a la derrotada Alemania del Kaiser Guillermo II, que era protegido de la familia Eskenazi, que era verdaderamente sefardí, no como Rothschild, que es házaro y que jamás en su vida ha sido judío, y menos de una tribu sefardí. Él es házaro. Pactantes con Lucifer, claro como el agua. La Agenda 2030 es el camino fundamental al gobierno del anticristo en la tierra. Eso es lo que los candidatos presidenciales deberían hablar de alguna manera. Lo que Carlos Álvarez, lo que Philip Butters, lo que Rafael López Aliaga, lo que la señora Fujimori, lo que tantos otros políticos que se van a lanzar, lo de Fernando Salas, lo que Alfonso López Chau, Ricardo Belmont, deberían hablar de la Agenda 2030. ¿Por qué es necesario que el Perú salga de la Agenda 2030? Porque es el encadenamiento de los recursos naturales del Perú para la élite oscura. Esa es la realidad. Este primer programa que estamos haciendo lo vamos a repetir el miércoles en Nacional TV Perú en señal abierta para Lima Metropolitana. Entonces, surge la pregunta: ¿por qué políticos que dicen tener la varita mágica para poder de alguna manera encauzar el destino de la nación no hablan de este punto? Los temas fundamentales de la Agenda 2030, los objetivos oficiales de la Agenda 2030, eran fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Esto es supuestamente los 17 principales objetivos oficiales de la llamada Agenda 2030. Pero, ¿cuáles son los objetivos reales? ¿No? Que no habla ningún candidato a la presidencia. Que ningún candidato a la presidencia se faculta de decir: esta es la realidad que la élite oscura está tramando en contubernio con los actuales políticos que dirigen a la nación. Reducción de la población, monopolio de los alimentos, vacunación cíclica obligatoria, adoctrinamiento, feminización y división de la sociedad, privatización de todo el agua del planeta, energía cara e impuestos verdes abusivos,
explotación laboral y esclavitud fiscal, revolución industrial, transhumanismo, leyes únicas para todos los países, vigilancia y control absoluto, totalitarismo, alimentos transgenéricos, granjas de insectos, geoingeniería climática, control absoluto de los alimentos marinos, control absoluto de los recursos naturales, estados policiales, fin de la libertad, gobierno global, nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo en la tierra. Esto es, señores candidatos presidenciales, lo que deben hablar en la Plaza San Martín. Esto es, candidatos presidenciales, lo que sus equipos de gobierno tienen que hacerlo, ¿ok? Yo voy a instaurar el Partido del Pueblo cuando a mí me dé la gana, en primer lugar. Yo no tengo que rendirle cuentas a usted, ¿ok? Porque personajes como usted y como todos los troles que toda la vida nos han atacado a través de Nacional TV Perú, han querido de alguna manera que la verdad no salga. Con estos objetivos, ¿no? Con estos objetivos, nosotros preguntamos, ¿cuál es la concepción real que debe primar para salir y sacar al Perú de la Agenda 2030? 4 cosas fundamentales. El retorno a una constitución de agua tibia, que es la constitución del 79 como cabecera de playa para en 5 años de reorganización financiera, contable y económica, sacar al Perú del ahogo económico en que está y de alguna manera, crear la base para una nueva constitución social, encaminar al Perú acorde a la exigencia internacional, porque nosotros no somos un pueblo joven, somos una nación soberana que ha perdido su posición de nación soberana el 25 de septiembre del 2015, cuando Ollanta Moisés Humalatazo firmó la Agenda 2030 en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Ese día por Venezuela la firmó el actual presidente Nicolás Maduro, la firmó el presidente Santos por Colombia, la firmó el hijo querido de Ecuador, Rafael Correa, la firmó el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, la firmó el actual líder de Bolivia, Evo Morales, la firmó Michelle Bachelet por Chile, Mauricio Macri por Argentina y el actual candidato por Uruguay, el presidente Mujica, la firmó por Uruguay. Esos son los personajes que han aceptado entregar la soberanía de sus países a la Organización de Naciones Unidas, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, creación de la familia Rothschild. ¿Ok? Vas a hablar las cosas claras, habla las cosas como son. No le mientas a la gente. La guerra franco-prusiana de 1870, 19 de julio de 1870, 10 de mayo de 1871, marcó el punto de partida. Francia vivió con la sangre en el ojo hasta la Primera Guerra Mundial. Y Alemania le impuso a Francia una reparación de guerra de 5.000 millones de francos. ¿Ok? Cuando Alemania firma el Tratado de Versalles el sábado 28 de junio de 1919, Georges de Clemenceau, que era el plenipotenciario francés, Arthur Lloyd, que era el plenipotenciario inglés, y el presidente Woodrow Wilson, en el segundo gobierno demócrata de esa época de Estados Unidos, le impusieron a Alemania una penalidad de 80.000 millones de dólares para que Alemania no se levantara jamás, mandado por la familia Rothschild para que Alemania no se levantara jamás. Eso es lo que hace la familia Rothschild, en poder
de los bancos centrales de reserva con la economía de los países. Entonces hay que preguntarle a Julio Emilio Velarde Flores, ¿por qué no sales tú a hacer una conferencia en la Plaza San Martín y le dices claramente a la sociedad que en el Perú circulan diariamente 70.000 millones de dólares? De los 70.000 millones de dólares, y lo hemos explicado más de una vez, el 75%, 52.500 millones de dólares, lo mueve la banca informal, el que no está formalizado por la SUNAT, el que de alguna manera no es sujeto de crédito en los bancos porque no está formalizado. Ellos ganan el 20% diario, 10.500 millones de dólares diarios. Ganan 315.000 millones de dólares al mes y ganan en el año 3.780.000 millones de dólares al año, que no son contabilizados por la SUNAT porque a la SUNAT no le interesa formalizar a los informales y que por ende sean sujetos de crédito, que por ende a los ojos de la élite oscura dejen de ser carroña, porque a las razas ancestrales, a Házaros como Rothschild no le interesa verdaderamente, porque al diablo no le interesa que las razas ancestrales perezcan, surjan, se mantengan, porque ese es parte del concilio oscuro, que es Bilderberg. Eso es lo que tienes que hablar y decir, candidato a la presidencia de la República. Decir la verdad en primer lugar. Lo sabía Aníbal Torres Vázquez, le mandamos al WhatsApp de su secretaria en agosto del 2022 esto que le estamos diciendo. Y 11 puntos le mandamos, principales, para la reforma del Estado que en ese momento, agosto del 2022, se le caía a Castillo. Le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Qué va a decir Aníbal Torres Vázquez? ¿Que ha sido patriota toda la vida? Ha sido un asqueroso y miserable traidor. Eso es lo que ha sido y lo que no va a dejar de ser jamás. La patria no se vende, la patria no se hipoteca y menos se regala, como lo han hecho estos miserables que están ahorita en el poder y ocultos como el diablo. Sabían conscientemente que había que cobrar el 10%, 378.000 millones de dólares, que usted saca la cuenta, es 6 veces más el presupuesto de este 2024. Pero con la banca privada, que mueve solamente 17.500 millones de dólares diarios, ellos ganan el 40% diario, 7.000 millones diarios. Ganan 210.000 millones de dólares al mes y ganan 2.520.000 millones de dólares al año. Consúltelo con un tributarista. Nosotros lo consultamos con Julio Chung, que es de Ucayali y que pertenece al partido FE de Paz de la Barra. Y nos dijo que era verdad. Hablamos con José Domingo Rojas García, que ha sido vicecontralor general de la República, de la gestión de Edgar Alarcón, y nos dice que es verdad. Todo eso lo tapa el artículo 62 económico de la Constitución del 93, la exoneración tributaria. Cóbrale el 35% a estos miserables, 882.000 millones de dólares al año, sumados a los 378.000, es 1.260.000 millones de dólares al año a partir del 1 de enero del 2027. Desmiéntanme si es mentira lo que estoy diciendo. Dígame si es falsedad lo que yo estoy señalando en este momento. Candidatos a la presidencia de la República. Por eso nosotros decimos que para la reestructuración financiera, contable y económica, la creación del nuevo ente, Superintendencia de Inteligencia Profesional, con abogados penalistas y constitucionalistas, con economistas, con auditores contables, con ingenieros industriales, civiles y geólogos mineros, para hacer la gran auditoría de los últimos 40 años, la verdadera hoja de ruta que se le ha ocultado al pueblo,
que ha permitido que más de 36.000 centros poblados, comunidades campesinas y nativas se queden en el aire y nunca tengan un presupuesto real, no tengan agua, desagüe, luz, carreteras, colegios, hospitales, sean, como decía Alan García, ciudadanos de décima. ¿Quiénes de estos miserables que se lanzan a la presidencia de la República, con contadas excepciones, van a señalar lo que estamos diciendo nosotros? Lógicamente que somos los enemigos del sistema, pues. Lógicamente que para el fujimorismo somos la piedra en el zapato, pues, definitivo. Para el fujimorismo somos el enemigo. Y todos los demás candidatos ocultos, socios del fujimorismo, quieren la implantación de la Agenda 2030. Ahora entienden ustedes por qué cuando en la cúspide de su poder, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard, con 73 congresistas, ¿no?, la señora Fujimori se permitía decir: así se perjudiquen 10.000, 100.000, 1.000.000. Ese proyecto de ley no va porque a mí no me da la gana. Parte del nuevo orden mundial. Parte del pensamiento luciferiano. Quien vive entre tinieblas gobierna el mundo. ¿Entienden ahora cuál es la realidad? Esa es la realidad, señor. Acá no estamos hablando, como ha dicho Edward Philip Alexander Batters Rivadeneira, nacido en Trujillo el martes 13 de junio de 1967, ¿no? Ha dicho en un programa que hay odio a Fujimori. Fujimori, en primer lugar, le mintió a la nación porque él era japonés. ¿Ok? Él era japonés. Y eso lo sabía Montesinos. Por eso que lo tuvo, pues, lo tuvo del cintillo del pantalón. Le mintió a la nación. No voy a hacer el shock. Y para Edward Philip Alexander Batters Rivadeneira le digo algo fundamental. Vargas Llosa no perdió la elección con Fujimori. Vargas Llosa perdió la elección cuando en 1989 perdió la alcaldía de Lima, cuyo candidato era Juan Inchaustegui del Fredemo. Y la primera regidora era Lourdes Flores Nano. Y lo perdió porque un joven dueño de televisión y un joven aspirante a político se metió en medio y ganó la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont Casinelli. Ricardo Belmont sabía conscientemente, como viejo político y descendiente de una de las familias más importantes de Lima, que la cabecera de playa para ganar la presidencia de la República de Vargas Llosa era la alcaldía de Lima. La alcaldía de Lima, señor. Por eso dice, pues, que se muera lo viejo para que no se sepa la verdad. Se metió en medio y perdió Inchaustegui. En el momento que pierde Inchaustegui, Vargas Llosa perdió ese 21% que tenía a favor, porque Vargas Llosa tenía 67%. Y el servicio de inteligencia, ya manejado por Montesinos, ¿no?, empezaron a utilizar al ejército para poder empezar a socavar la base de Vargas Llosa y ser claramente partícipes del cambio que supuestamente fue maquillado en el primer gobierno. Es cierto. ¿Por qué Alan García dejó el primer gobierno destrozado? Porque todo era un plan, lógicamente, parte del nuevo orden mundial. Por eso usted tiene que entender que todo esto ha sido planificado, que nada es por gusto.
que las cortinas de humo son creadas por la élite, por personajes oscuros, comunicadores como Gustavo Gorriti y Lembogen, que usted no sabe si verdaderamente es el enemigo de los fujimoristas o es un aliado en las catacumbas. Por eso Javier Díez-Canseco Cisneros, que en paz descanse, decía claramente: cuando yo le digo a un colega que es corrupto, se lo digo en su cara y después no me pongo a chupar en la cafetería del Congreso, y menos en una cantina oculta de Lima. Dentro de todo este esquema del engaño al pueblo está el nuevo orden mundial, los puntos que nosotros hemos señalado. Pero a personajes como los apristas, digamos, que de alguna manera Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez, nacido en Lima el domingo 2 de julio de 1950, abogado y político, dice: con la muerte de Fujimori hay que de alguna manera empezar a hacer la hoja de ruta para la gobernabilidad de la nación. Eso lo has debido hacer y no firmar la ley que permitía la importación de leche en polvo y no fomentaba el desarrollo agrícola de los ganaderos. Claude Maurice Mulder Bedoya, periodista, abogado y político, nacido en Lima el viernes 8 de junio de 1956, sabe conscientemente, ¿no? Y esto nos enseñó nuestro profesor, el ex fiscal superior Víctor Manuel Cubas Villanueva, que era profesor en el Colegio George Washington de Bellavista, del Parque de Bellavista, acá en el Callao, en tercero de media en 1975, nos enseñaba Historia Universal Real. En 1976, Geopolítica 1 y 2, y en 1977, tutor de nuestra promoción, nos enseñó Economía Política. Y en 1975, señor Mauricio Mulder egresaba del George Washington una promoción maravillosa, que fueron nuestros brigadieres. Y en esa promoción salía como exalumna Marita Alpaca Ra. ¿Te acuerdas de ese nombre? Marita Alpaca Ra. ¿Te acuerdas de la relación que tenía con Armando Villanueva del Campo? El eterno cliente de la suite más importante del Hotel Sheraton. ¿Te acuerdas? Hay mucho que hablar, porque Mauricio Mulder como Jorge del Castillo se llenan la boca en televisión de hablar de que son los únicos capaces de poder, ¿no?, enrumbar a la nación adelante. Nuestra concepción centroperuanista sirve al bien común sin renunciar a su individualidad o a su personalidad o al producto de toda su eficiencia personal. El término adoptado centroperuanista no tiene nada que ver con concepciones arcaicas. El marxismo es una clara antipropiedad. Nuestra verdadera meta es el desarrollo de nuestra nación y la valoración de nuestro pueblo en su lucha por construir el camino de una nación a ser una emergente potencia mundial. El marxismo no le da al pueblo ningún valor al esfuerzo individual del poblador. No fomenta la eficiencia ni le importa volver a la meritocracia de la administración pública. No le importa la familia, no le da una verdadera valoración a la salud y menos le importa una educación de calidad acorde a la exigencia internacional. Nuestra verdadera meta valora al individuo, a su esfuerzo y alienta en él la eficiencia individual al mismo tiempo. Sostenemos que sus intereses como persona, individuo, deben ser en consonancia con los de la comunidad. Todos los grandes inventos, estimados amigos, descubrimientos y logros, fueron primero el producto de un cerebro individual. Muchas veces me han acusado que estoy contra la propiedad de los ricos, ¿no?
que soy un aborto político. Ambas acusaciones, damas y caballeros, son totalmente falsas. Pero les puedo decir algo fundamental también. Los banqueros házaros, disfrazados de judíos de la banca federal, con sus corresponsales aquí en el Perú, llámese el Banco de Crédito, el Banco BBVA, Interbank y Scotiabank, con sus astucias y trucos tortuosos, controlan las exuberantes riquezas de nuestra amada nación y las utilizarán a su medida para corromper a todo funcionario del sector público que acceda al soborno y a la corrupción. Los judíos no dudarán en hundir a la cristiandad en guerras y caos para que la tierra se convierta en su herencia, reine al fin el anticristo y perezcan los 2/3 de la humanidad. Es la hora crucial de escoger nuestro destino. ¿Escogeremos el camino de la luz venida del cielo con el libre albedrío a nuestra propia decisión? ¿O el camino tenebroso de la oscuridad marcada por las tinieblas satánicas del nefasto nuevo orden mundial? En este momento, 15 de septiembre, es suya la decisión. Dígale no a la oscura Agenda 2030. Dígale no al nuevo orden mundial. Recuperemos nuestra soberanía, nuestras riquezas naturales y nuestro patrimonio nacional. Esa es la concepción principal del Partido del Pueblo. Partido que ya está en vísperas de poder ingresar sus documentos en el Jurado Nacional de Elecciones. Los partidos políticos que fomentan la lucha de clases se convencerán de que mientras Dios me dé vida, haré todo lo posible para sacarlos de carrera. Con toda mi fuerza y toda mi voluntad, nunca abandonaré este sagrado deber, hacer desaparecer el marxismo y sus sicarios del Perú y Sudamérica. Mientras reconciliamos a las clases, queremos volver a llevar directa o indirectamente a este pueblo peruano unido hacia las fuentes eternas de su fuerza y desarrollo. Queremos educarles desde la infancia para hacerles volver a creer en Dios y para hacerles creer en su pueblo y en su gente. Esa concepción natural tiene que existir siempre. Esa concepción natural tiene que ir conjugada con el verdadero programa que tenemos y que podemos de alguna manera compartir con líderes honestos y reales. Nosotros decimos algo fundamental y claro, que en el desarrollo económico nunca lograremos el desarrollo económico de nuestro país si nuestro gobierno no genera una industria tecnológica propia. Y más aún si estamos endeudados con los bancos que están sostenidos por la mísera y diabólica Agenda 2030. Mientras nuestra nación esté endeudada con la élite oscura judía, jamás nos permitirán la autonomía que nuestra economía y nuestra patria necesitan. Nuestra tarea principal como Partido del Pueblo es reordenar la economía y todos los estamentos del Estado, aniquilar la mísera corrupción y enrumbar el Perú al camino del desarrollo y de ser una potencia mundial. A mí me dicen que hable lo bueno y lo malo de Fujimori. Cuando Alan García dejó quebrado el país, fue precisamente ante los ojos de la sociedad la oportunidad. Y quien lo puso a Fujimori fue el aprismo, porque el aprismo en segunda vuelta votó por Fujimori. Así como Verónica Mendoza en segunda vuelta votó por PPK. Se repitió la historia diferente. Todo lo que hizo Fujimori en el primer gobierno ya estaba digitado. Por eso tienes tú siempre que de alguna manera tener la concepción del ex maestro de ajedrez y campeón mundial Tigran Petrosyan, que decía: el centro del tablero es la base fundamental del éxito de una partida. Si tú dominas el centro del tablero, en 10 movimientos
el contrincante hace mate forzoso. Así de simple, así de fácil. El centro del tablero en el Perú, ¿cuál es? La opinión pública. ¿Y quiénes manejan el centro del tablero? Los periódicos y los programas de larga data. Ellos manejan totalmente y sin ningún problema y con total desparpajo la opinión pública. Dirigen a los votantes como rebaños. Dirigen a los votantes como carneros. Fujimori no declaró la pena de muerte. Pena de muerte sí para los traidores de su gobierno, para la gente que estaba en contra de él, para soplones como le dijeron después, ¿no? Y le decían durante el descuartizamiento viva, le decían a Mariela Barreto, traidora. La descuartizaron viva y hasta el momento no se encuentra su cabeza. Ese es el homenaje que Dina Ercilia Boluarte Segarra le ha hecho pues a Fujimori ayer en Palacio de Gobierno. Señor Eduard Philip Alexander Bates Rivadeneira, entre aplausos Fujimori, ¿no? El venido del Olimpo, el enviado por Dios para sacar adelante al Perú. Eso es lo que muchos imbéciles han dicho de Fujimori. Por eso Jorge Basadre Groman decía, pues, Perú tierra de pillos, ladrones, entreguistas y vendepatrias. Eso es lo que decía Jorge Basadre Groman. Esto de acá es un boletín de leyes y decretos del gobierno de Chile. El libro 98, abril de 1929. Abril de 1929. ¿Ok? Acá dice, en abril de 1929, el tratado se firmó el 3 de junio de 1929. Acá dice, ¿no? Arica para Chile y Tacna para el Perú. Desde 1925, Leguía, ¿no?, ya había aceptado devolverle Arica, mantener Arica con Chile. La pregunta del millón, señor doctor Claude Maurice Mulder Bedoya, periodista, abogado y político. La pregunta del millón, doctor Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez, político y abogado. ¿Dónde estaba Víctor Raúl Haya de la Torre cuando permitió que en 1929 Leguía vendiera Leticia a los colombianos y Arica a los chilenos? ¿Dónde estaba el aprismo? ¿Dónde estaba Manuel Ciudadano Corrales? ¿Dónde estaba Luis Alberto Sánchez? ¿Dónde estaba Ramiro Prialé? ¿Dónde está el compañero Luis Heinze Inchaustegui? Carlos Manuel Cox. ¿Dónde estaban los líderes conspicuos del aprismo que no se opusieron a ese miserable y putrefacto Tratado de Lima del 3 de junio de 1929? Yo desciendo de héroes de la Guerra del Pacífico y con orgullo lo digo. Qué asqueroso y miserable candidato va a venir a decir lo mismo. Eduard Philip Alexander Bates Rivadeneira, conozco los horrores de la ocupación chilena mejor que tú. Lo conozco de raíz, lo conozco por herencia de familia. Toda la vida hemos vivido engañados por una historia de Perú falsa, mentirosa y traidora. Por eso nosotros decimos, y vamos a ser claros y contundentes en este momento, la corrupción en el Poder Judicial, Ministerio Público y Fiscalía de la Nación, en nuestro país, el Perú, el sistema de justicia está tomado por estructuras delictivas.
Los delincuentes de cuello blanco y criminales entran el lunes y salen el jueves y salen el viernes, muchos de ellos sin devolver ni un solo centavo al Estado. Gracias a acciones de jueces, llámese acciones de protección o habeas corpus. Quiero que entiendan que esta corrupción no va a seguir ni se va a permitir, en primer lugar. Vamos a detectar y perseguir el delito de jueces y fiscales. Tendrán que responder por el origen de sus riquezas y la de sus familiares, junto al trabajo de las renovadas Fiscalía de la Nación, de la renovada Contraloría General de la República y del nuevo ente que vamos a crear, la Superintendencia de Inteligencia Profesional. Vamos a detectar el dinero mal habido que llega a los bolsillos de jueces, fiscales y todo personal del Ministerio Público y de la Fiscalía de la Nación. Vamos a aniquilar la corrupción en el sistema judicial del Perú. Aquellos jueces y fiscales y todo personal del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y Poder Judicial, que no pueda demostrar el origen de sus riquezas, tendrán que salir del sistema judicial o ir a la cárcel o la pena de muerte por traición al Estado y al gobierno y al pueblo del Perú. Así de simple, así de fácil, así se gobierna, fujimorista. Muerto el perro, se acabó la rabia. Así de simple, así de fácil. Tan difícil es condenar a muerte a los más de 4.500 sicarios venezolanos que hay en Ancón 1. Ellos vinieron a matar, ellos vinieron a orinarse en el honor nacional. Vinieron de alguna manera, ¿qué? A apoderarse del país. El tren de Aragua, para que usted lo sepa, el tren de Aragua es parte del trabajo oscuro que hace Venezuela, que es el encargado de someter la interna de los países de la región en favor de la existencia del nuevo orden mundial. Por eso los han mandado a matar a los peruanos. Por eso los han venido a los empresarios que necesitan dinero, les hacen el préstamo gota a gota. Por eso que si no pagas te matan. En el Perú, y permitido por generales de la Policía Nacional, que reciben $200.000 mensuales del tren de Aragua para que el tren de Aragua haga lo que miércoles le da la gana en el Perú. Eso lo hemos dicho muchas veces en diferentes entrevistas que hemos tenido. Van a decir que es mentira. Van a venir a salir en la televisión a decir, no, sí, los jueces tienen la culpa, tanto los jueces como los policías, porque ningún gobierno ha instalado la pena de muerte como tiene que ser. O sea, yo voy a invitar a un empresario a mi casa. Humildemente le vamos a invitar de almuerzo un lomo saltado. Y él me va a decir, no, yo no como eso, quiero ravioles con asado. Y para cerrar el negocio, accedemos a hacerle sus ravioles con asado. ¿No? Y después de eso, me va a decir, ya, ahora quiero comerme a tu mujer. Eso es lo que han hecho los empresarios extranjeros acá con el Perú y con los títeres presidentes que hemos tenido en el pasado. Yo sé conscientemente el riesgo que estamos corriendo. Para esto hay que tener los pantalones bien puestos. Para esto hay que tener la hombría de bien y el principio fundamental que nos sembraron nuestros padres humildemente en la casa humilde en la cual nacimos. Eso significa principio, eso significa educación, eso significa tener un alma consecuente. ¿Qué le digo a Fujimori? ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón,
Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso decía Lucifer. Y fue derribado al Seol, a los lados del abismo. Cuando nosotros conceptuamos lo que significa la vida del Perú a partir del 2026, es necesario instaurar la pena de muerte, pero para que no digan que somos dictadores, vamos a someterla a referéndum. Vamos a exigir el cabildo abierto. Estos personajes que hemos hablado, que hemos mencionado, Eduard Philipp Alexander Bates Rivadeneira, Claude Maurice Mulder Bedoya, Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez, deben saber conscientemente de que en el Perú hay 273.685 funcionarios del Estado. El 80% y ese mando medio está en manos del fujimorismo. Por eso que el Perú no avanza, por eso que tenía la cara limpia, pues, de decir, así se perjudiquen 10.000, así se perjudiquen 100.000, así se perjudiquen 1.000.000, ese proyecto de ley no va porque no me da la gana. Lo mismo decía, ¿no?, Víctor Alfonso Becerril Rodríguez, hermano de Héctor Becerril, ambos nacientes políticamente de Patria Roja, que hace poco ha muerto de cáncer. Víctor Antonio Becerril Rodríguez decía, yo te mato cuando yo quiero. Y él dominaba Pomalca y Tumán, en Chiclayo. Yo te mato cuando yo quiero. Tu vida me pertenece. Si quiero yo ir a las 8 de la noche, voy a tu casa y te mato en tu sala a ti y a tu familia. Eso decía el miserable de Víctor Antonio Becerril Rodríguez, fujimorista hasta el tuétano. ¿Acaso Héctor Becerril no nació en Patria Roja? ¿Quieres hablar del fujimorismo? Devuélveme la cabeza de Mariela Barreto. ¿Quieres hablar de las grandes cosas que ha hecho Fujimori? Devuélveme la cabeza de Mariela Barreto. Así como lo han dicho que es un Dios venido del Olimpo, que Dios tuvo misericordia con el Perú, que nos dio a Fujimori. Falso, mentiroso, hipócrita. Torturó a quien le dio la gana de torturar. Mató sin misericordia. ¿Acaso me vas a venir a mentir? Yo he conversado con la célula de la Policía de Investigaciones del Perú, que tenía a una cuadra el 6 de diciembre de 1990 a toda la cúpula de Sendero Luminoso, incluyendo a Abimael Guzmán Reynoso. ¿Quién comandaba ese 6 de diciembre de 1990 la célula de la Policía de Investigaciones del Perú? 3 chalacos. El entonces comandante Clodomiro Díaz Marín, exalumno del Colegio George Washington de Bellavista, promoción 1965, de cuya promoción también es la mamá de la ex presidenta del Seguro. Él comandaba la célula de la PIP. El segundo era el entonces comandante Félix Medardo Murazo Carrillo. Y el tercero era el comandante Elías. Miembro de esa célula también era el general Miyashiro, que era de menor graduación. Y como no había gente, lo llamaron a Benedicto Jiménez, que no tenía buena reputación en la Policía de Investigaciones en esa época. Faltaba gente. Estaban a tiro, 6 de diciembre de 1990. Pero a Fujimori no le convino capturar a Abimael Guzmán.
porque políticamente lo utilizó. Yo tengo el atestado de las declaraciones de Abimael Guzmán y de Feliciano. Así, un libro así. Lo tengo a la mano, porque yo he conversado con los mencionados, con Clodomiro Díaz Marín, que es amigo personal mío, con el general Félix Medardo Murazo Carrillo, que es amigo personal mío, con el comandante Elías, que es amigo personal mío, ¿ya? Y que Tim Vidal tuvo mucho que ver en la caída de esa célula. Montesinos lo mandó a Clodomiro Díaz Marín a Huancavelica para que Sendero lo matara. Deshizo la célula. Por eso que Clodomiro Díaz Marín no pudo tener el honor de ser comandante general de la Policía de Investigaciones del Perú. Y menos comandante general de la policía. ¿Vas a hablar la verdad? 12 de septiembre de 1992, la captura de Abimael Guzmán, una captura que ya estaba de alguna manera digitada, que había sido diseñada por Montesinos. Di la verdad. ¿Por qué no dices la verdad? ¿Ahora entienden el riesgo que estamos corriendo? Claro que sí. Porque tengo los pantalones bien puestos. Porque soy del Callao. Yo soy del Callao. Yo nací en el Callao. Por mi sangre corren sangre de héroes de la Guerra del Pacífico. Este miserable traidor, José Nicolás Baltasar Fernández de Piero y Villena, le ordenó al coronel Justo Leiva que jamás apoyara a Francisco Bolognesi Cervantes. Regrésate a Arequipa con las huestes. Regrésate a Arequipa. Apure Leiva, todavía es posible darle caza al enemigo. Juntos podemos aguantar, Arica no se rinde. Pelearemos hasta quemar el último cartucho. Asqueroso y miserable traidor, lacra de la peor especie. Augusto Bernardino Leguía, presidente del Uncenio, vendió en $6 millones Arica a los chilenos. Vive el Perú sereno. Contra el pasado vergonzante, nueva doctrina surge ya. Cáfila de asquerosos, miserables traidores. En la imprenta Colby de mi abuela se editaba La Tribuna. Señor Mauricio Mulder, señor Jorge del Castillo. ¿Acaso me vas a decir que no sabías conscientemente que el compañero Luis Heinze Inchaustegui, el señor y compañero Carlos Manuel Cox y el abuelo de Rodrigo Franco Montes de Peralta no le entregaban las gacetillas al compañero Miguel Mancilla, que era el administrador de la imprenta de mi abuela? Cuando Sánchez Cerro gana la elección, le gana ya de la Torre, caen los apristas y sacaron de la imprenta Colby en la segunda cuadra de Constitución, en la primera planta donde es ahorita el restaurante Mateo, a media cuadra de la Plaza Grau, los clichés de La Tribuna. Por eso que en 1990, el verdadero candidato a la presidencia por el APRA, para que usted lo sepa, no era Luis Alva Castro, era Rodrigo Franco Montes de Peralta, porque era la tercera generación de dirigentes apristas. Su abuelo, fundador del APRA, su papá de la vieja guardia y él, presidente de ENSI, murió. Lo mataron porque descubrió en ENSI, en las cajas de café, la droga que el ministro Morales Bermúdez, de Agricultura, Remigio Morales Bermúdez de Agricultura, comerciaba por orden de Alan García. Por eso lo mataron en Ñaña, pues, ¿no? Sal, Rodrigo, o entramos por ti, tu familia. ¿Y quién entró? ¿No entró el Búfalo Barreto? ¿El Búfalo Pacheco? ¿El Búfalo Pacheco no entró? ¿Y fue el primero en caer? Alan García estaba a una cuadra de la casa de Rodrigo Franco Montes de Peralta. ¿Me vas a decir que es mentira lo que estoy diciendo?
Cuando tú salgas, Edward Philip Alexander Batres Baeneira, a hablar la verdad, di la verdad como es. Vas a ser candidato a la presidencia. Te espero en la polémica. ¿Quieres una polémica de geopolítica, gobernabilidad, historia de la humanidad? ¿Has leído la Torá, el Talmud? ¿Has leído el libro de los sumerios? ¿Has leído la raíz fundamental? ¿Por qué no le explicas en tu programa lo que significa el priorato de Sión? El priorato de Sión, que se dividió en dos, el priorato de Sión propiamente dicho y los sabios de Sión, el priorato de Sión mantiene en consecuencia los principios de la creación del mundo, pero sobre todo la existencia de Jesús en la tierra. Y los sabios de Sión son los expulsados por San Miguel Arcángel del cielo a la tierra, porque no había otro sitio donde se vayan, pues, ¿no? Si no se iban al vacío, definitivo. Nosotros hemos querido hoy día hacer este retorno, y este retorno que vamos a mantener en consecuencia. Hay algo fundamental acá. No es mi ambición esto de aniquilar a la actual clase política nacional, pero sí lo es crear un nuevo Estado nacional, social, de la más alta calidad en educación, salud y de una cultura superior, la cual jamás debimos abandonar. Cuando se inicie y desencadene la guerra contra la corrupción, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. En nuestra nación hay millones de huérfanos, discapacitados y viudas entre nosotros. También ellos tienen derechos. Para el Perú de hoy, ninguno ha muerto ni ha quedado discapacitado, huérfano o viuda. Tenemos una deuda real con estos millones de hermanos, pues juntos construiremos una nueva nación. Eso debe ser conscientemente la nueva concepción política que el Perú necesita para salir adelante. Yo he esperado todo este tiempo saber quién es el conspicuo, saber quién es el inteligente o quién es ese venido del Olimpo, ¿no? Que va a decir, ¿no? Vamos por este camino. Yo lo entrevisté a Ricardo Belmont Casinelli y lo entrevisté en septiembre del año 2022, antes de la elección a la alcaldía de Lima. Él tuvo la gentileza de recibirnos en su casa, en Chorrillos. Y Carlos Torres Martínez, director de Nacional TV Perú, decidió ser camarógrafo. Y las gracias por esa oportunidad. Con Ricardo Belmont hay una cordialidad. No hay una amistad. Menos una hermandad. Hay una cordialidad. Porque a mí me exigieron que cumpla con el reglamento. A mí me exigieron que yo cumpla con los conceptos naturales de lo que es familia, que yo cumpla con los conceptos importantes en educación, que no me salga de la raya, que siempre cuide el apellido y que de ninguna manera robe o me vuelva millonario de la noche a la mañana, como muchos políticos. Créanme, señores, que como le he dicho más de una vez, he sido el imbécil donde he estado, que he cumplido con el reglamento y los demás se mofaban de mí a mis espaldas.
Me decían, pobre estúpido, pobre imbécil. Es el único imbécil que cumple el reglamento. Muchos de ellos están muertos. Muchos de ellos están muertos. Yo no se los cobré. He repetido siempre la frase de San Miguel Arcángel cuando peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Que Dios te reprenda. Hoy tenemos que volver a ese estirpe natural que hemos tenido. Tenemos que volver al buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tenemos que volver a la educación de alta alcurnia y alta gama que por naturaleza teníamos los peruanos e inclusive las comunidades campesinas y nativas antes de la independencia del Perú. Había una cultura por encima de cualquier sociedad de Latinoamérica y que había en el Perú. ¿Por qué se ha perdido? Por carroña política. Porque los grandes apellidos que agacharon la cabeza ante el invasor chileno nos han gobernado los últimos 150 años y han engañado al pueblo. La concepción centroperuanista del Partido del Pueblo va a ir a los más de 36.000 centros poblados, comunidades campesinas y nativas. Vamos a crear fuentes de trabajo, carreteras, vamos a potenciar la agricultura, vamos a enseñarles desde la A hasta la Z. Vamos a poner contra la pared los 5 grandes de la minería que tienen en su poder 1 millón de cuadrículas en concesión y no permiten que nadie las toque, que ellos sean los únicos 5 grandes mineros y que la minería respire solamente por ellos y que el Estado tenga impuestos que ellos quieren pagar y que deciden el monto que van a pagar. ¿Acaso Roque Benavides Ganosa no amenaza a un pequeño empresario minero que está surgiendo? ¿No le manda sicarios y delincuentes a su casa? ¿No amenaza a su familia? Quiero que lo hagas en la campaña presidencial. Quiero que lo hagas en la campaña presidencial con el grupo Romero, con el grupo Interban, con el grupo de los Brescia, con el grupo de Escochabán. ¿Quieres que la elección del 26 sea una guerra? Cuando quieras, donde quieras y a la hora que quieras. El Partido del Pueblo no va a firmar la hoja de ruta. El Partido del Pueblo va a luchar hasta el final por sacar al Perú de la oscuridad en que lo ha metido esta clase política a los ojos de Lucifer. Eso es lo que tienes que decir, Philly Butters. Habla de la concepción del nuevo orden mundial, habla de los luciferianos, habla de tus amigos que muchos de ellos profesan esa religión en la masonería. Alan García, grado 33. Vizcarra, grado 33. Kuczynski, grado 33. Fujimori. ¿Seguimos hablando? ¿Seguimos mencionando nombres de políticos conspicuos, importantes y que han marcado la historia de la nación? Falsos, mentirosos, hipócritas. Piérola fue un traidor. Piérola traicionó los destinos de la nación en un momento en que la clase oligarca metió la pata cuando le ofrecieron los blindados y no los compró. ¿Acaso el grupo Romero no tiene negocio con las empresas chilenas? ¿Acaso no estamos chilenizados nosotros comercialmente? ¿Acaso en Ica el 90% de los agricultores alquilan en 10.000 soles anuales una hectárea de su propiedad a las empresas chilenas que sacan los productos de la tierra como si fueran productos chilenos? ¿Acaso se ha cuidado la integridad de la soberanía nacional? ¿Acaso se ha potenciado a los agricultores dándole todos los elementos para que tranquilamente puedan tener
un desarrollo como personas. ¿Quiénes son la clase política para que puedan decir que los campesinos son pobladores de décima? ¿Qué poder tienen los congresistas? ¿Acaso tienen un pacto con Dios? ¿Ha bajado Dios y les ha dicho, no, ustedes son de primera? ¿A quién le ha dicho? ¿A María del Carmen Alba? ¿A quién le ha dicho? ¿A Luz Salgado? ¿A quién le ha dicho? ¿A César Acuña? Ustedes son mis políticos elegidos. Ustedes son políticos elegidos por Dios. ¿Eso les ha dicho? Qué fila de miserables nomás. Hay algo que me olvido. La prioridad principal para el nuevo gobierno es una auditoría general. Nosotros vamos a juramentar con la Constitución de 1979 y vamos a firmar la pena de muerte voluntaria. Vamos a quitarle ese cerrojo de impunidad que tienen los políticos, que no pueden ser juzgados, que entran, roban y se van inmunes. Alguien tiene que poner la cabeza en la guillotina. Nosotros la vamos a poner. Y vamos a hacer la auditoría general a los 273.685 funcionarios del Estado que van a salir y que tienen más de 30 años en la administración pública. Van a salir en auditoría bajo pena de muerte. ¿Ok? Bajo pena de muerte. Porque se han enriquecido con el erario nacional y han hecho rica a su familia con el dinero de todos los peruanos. Hay que hacer una transmutación de sangre. Hay que hacer una transfusión de sangre en la administración pública, que vuelva a la meritocracia, que dejen de cobrar 300 soles en julio y en diciembre por gratificación, que se les trate como seres humanos, como hombres reales ante los ojos de Dios, porque nosotros no somos nadie para quitarle la vida a nadie. Pero si vienen delincuentes venezolanos que son protegidos por sus compatriotas, que saben dónde viven, dónde están y dónde pululan, ¿por qué Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y candidato a la presidencia por Renovación Popular, no borra del centro de Lima la prostitución venezolana? ¿Por qué no la borras? Por si acaso, Rafael López Aliaga, el celibato y la castidad no es un dogma, es una sugerencia de la Iglesia Católica. Es una sugerencia de la Iglesia Católica. Vamos a hablar claro como son. Se apagan las luces del teatro, ¿no? Y el cura vuelve a ser un ser humano común y corriente, que hace en la interna y en la oscuridad de su litera. Mejor dicho, que no hace. Vamos a cerrar con dos conceptos porque vamos a extender en un programa grande este miércoles en Nacional TV Perú, que el día martes lo vamos a anunciar. Cuenta la historia, y cerramos en 5 minutos, que en 1532 Atahualpa fue conquistado por Pizarro. Pero Atahualpa se llevaba bien con Pizarro, inclusive aprendió a jugar ajedrez. La pregunta es, ¿por qué lo condenaron a la pena del garrote? Si se llevaba muy bien con Pizarro. Muy simple. Lo hemos investigado. Llaman a juicio a Atahualpa en el momento que Francisco Pizarro y la mayoría de sus huestes estaban fuera del Cusco. Van a la votación y la facción del hermano menor Gonzalo Pizarro condenó al Inca a la pena del garrote, aduciendo que había
matado a su hermano Huáscar a través de su general Calcuchímac. Cuando llega Pizarro, ya estaba la votación decidida. Para no romper el lazo, Atahualpa le entrega a su hermana querida en matrimonio. Lo hereda Manco Inca, que se llevaba muy bien con Pizarro. ¿Por qué se levantó el Inca? Entonces, muy simple. Gonzalo Pizarro le quitó a la mujer. Voy a poner un video en mi página de acá de Juan Alejandro Segbejar que les va a explicar en 18 minutos 20 segundos todo lo que les estoy explicando. Muere en 1545 Manco Inca y lo hereda Zairi Túpac, su hermano. Y Zairi Túpac dice: no más matanza, no más vejación. Voy a Lima y voy a hablar con el virrey Hurtado de Mendoza. Y el virrey Hurtado de Mendoza lo recibió con toda pompa, lo recibió con todos sus pergaminos y con todas sus huestes. En la conversación que tiene Zairi Túpac con el entonces virrey Hurtado de Mendoza, le dice: renuncio a recuperar el imperio de los incas. Le dice. En ese momento, señores, se forma lo que en el argot jurídico se llama translati imperi. Trasladar el imperio de los incas al poder del imperio español. La pregunta del millón, clase política, la pregunta del millón, señor Edward Philip Alexander Batters Rivadeneira, la pregunta del millón, Claude Maurice Mulder Bedoya, un conspicuo, lo sabe todo, ¿no? Géminis, 8 de junio de 1956, o de Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez, 2 de julio del 50, un cáncer, ¿no? Y Philip Batters, 13 de junio del 67, ¿no? Géminis también. ¿Existe el Inca? ¿Existe el Inca actualmente? Miserables hipócritas saben conscientemente que sí existe el Inca. Han engañado a la humanidad, han engañado al pueblo del Perú miles de veces. Han engañado al pueblo. Sabían conscientemente que el Translati Imperi de 1545 entre Zairi Túpac y el virrey Hurtado de Mendoza le facultaba al rey Carlos V de España ser el Inca número 15. Y por ende, ¿no? Por ende, el actual Inca se llama Felipe VI de España. Por eso que los españoles tienen la eterna exoneración tributaria en Movistar y en muchas empresas que no le pagan impuestos al Perú. Por eso que quieran o no aceptarlo, señores políticos, somos súbditos del rey de España. Ahora entienden la verdad de la milanesa. Aprendieron, señor Philip Batters, señor Claude Maurice Mulder Bedoya, señor Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez, la verdad de la milanesa. Eso es lo que tienes que decirle, la verdad. Disculpando los términos, lógicamente. Pero no hay otra manera de que entiendan que estamos a puertas del nuevo orden mundial y del gobierno del anticristo en la tierra. Dile eso, candidato a la presidencia, Edward Philip Alexander Batters Rivadeneira, a tus militantes de Avanza País. Dile eso, dile la verdad. No vengas a disfrazar a Fujimori como que fue un venido del Olimpo, como que fue un ser ancestral, ¿no? Que ordenó sí, pues, ordenó porque estaba todo digitado. Todo estaba digitado. Y si tú verdaderamente, Philip Batters,
defiende los principios del fujimorismo, devuélvele a la nación y a su familia, sobre todo la cabeza de Mariela Barreto. ¿Dónde está la cabeza de Mariela Barreto? La descuartizaron viva, eso te olvidaste de decir. La descuartizaron viva. La hicieron gritar en el sótano del Servicio Nacional de Inteligencia por orden de Vladimiro Ilich Montesinos Torres, que ejecutó la orden de Alberto Kenya Fujimori. Así de simple, así de fácil. A mí no me van a venir a ver la cara de imbécil en primer lugar. He esperado todo este tiempo. Y me ha dado la gana de esperar este tiempo, pues. Ahora vamos a salir con todo. Sé los topos que hemos tenido dentro del partido. Sé quiénes han sido. ¿Por qué vinieron? Yo voy a morir en el intento de salvar a la nación. Y ustedes nos tienen que acompañar. Hay algo que los políticos no saben. Hay algo que los políticos olvidan. ¿Quién es el que verdaderamente nos da la potestad de la verdad, en primer lugar? ¿Quién es el que da la última decisión? ¿Quién es el que verdaderamente dice, hasta acá llegaste? ¿Qué me van a decir? ¿Que hable loas de Fujimori? Sabiendo fundamentalmente, y algo fundamental, no me he olvidado, no me he olvidado clase política corrupta, los chilenos hurtando durante la ocupación las casas de Lima. Clase política corrupta. El repaso. Esto es lo que tienes que salir tú a las calles a decir. El repaso. Quisieron destruir la nación. Porque se ofendían porque se le decía a los chilenos la capitanía peruana de Chile. Lo que no te tienes que olvidar al Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Philly Butters es la bandera chilena en el Morro de Arica, donde Bolognesi con 2050 hombres murió sabiendo que estaba condenado a muerte porque Pierola y menos Justo Leiva llegaron en su ayuda. Lo que tienes que no olvidarte es al monitor Huáscar con bandera chilena, capturado la mañana del miércoles 8 de octubre de 1879. Y el comandante Panizo, que en ese momento estaba en la Marina de Guerra del Perú, era pierolista. Y quienes hemos estudiado la historia, sabemos conscientemente que él fue el que entregó la carta naval para que lo ubiquen los chilenos a Grau. Porque Piero la veía en Grau, en Lizardo Montero y en Francisco Bolognesi, futuros candidatos a la presidencia del Perú. Vive el Perú y sereno, políticos corruptos. Raúl Díaz Canseco Terry entregó los cielos a la TAM por $68 millones. Políticos corruptos. ¿Quieren al Perú, que lo están vendiendo barato? ¿Quieren garantías? Lo tienen al 100%. De eso se encarga el ejército de Chile. Políticos cobardes, políticos corruptos. Políticos miserables, que lo que han hecho es
poner al Perú a expensas de su bolsillo, enriquecerse y no darle educación y una paupérrima salud a la gente. Eso es lo que han hecho todo este tiempo. Eso es lo que ha fomentado el fujimorismo. Eso es lo que ha fomentado la derecha. Eso es lo que ha fomentado Acción Popular, Acuña con Avanza País, Acuña con APP, perdón, Avanza País. ¿Acaso le han devuelto la razón de ser y de existir como nación? ¿Le han hablado a usted de la Agenda 2030? En la interna de su partido le han hablado de la Agenda 2030, no le han dicho nada para mantenerlo como un carnero, para mantenerlo ignorante, para mantenerlo sin que usted sepa la realidad. ¿Por qué no le dice Philip Butter dónde está viviendo Lucifer ahorita? ¿Acaso no está viviendo en Suiza? ¿Acaso en Suiza no es el ente económico mundial? No está la OMS, no está la Organización Internacional del Trabajo, no hay más de 250 organizaciones no gubernamentales adscritas a la ONU. En Suiza no se decide lo que es el nuevo orden mundial. En Suiza no está el concilio oscuro, claro que sí. Eso es lo que no hablan políticos corruptos. Alexander Alberca Rojas, amigo personal mío, murió por este par. Por este par murió, porque descubrió esto. Lo hemos dicho más de una vez. Lo hemos dicho más de una vez. Sin embargo, existe la prensa mermelera, existe pues los canales de televisión adscritos al nuevo orden mundial, cobardes y poco decisivos. ¿Ustedes creen que Jaime Chincha Rabines va a hacer un programa en Puno? ¿Va a ir a Colquijilca, Cerro de Pasco, a entrevistar a las comunidades campesinas? Ustedes, que estos que hemos mencionado van a rasgarse las vestiduras y sentarse en la tierra a comer con los campesinos, no lo van a hacer porque les da asco. No lo van a hacer porque se van a echar alcohol y se van a lavar las manos después. Porque si se ponen un sombrero de un campesino, después se van a lavar la cabeza y se van a perfumar la cabeza. Esa es la clase política que nos rodea. Cerramos con esta oda que usted no puede dejar de aprender y no puede dejar de compartir. Me olvidaba, cuando se produce el Translate Imperi, el virrey Hurtado de Mendoza le entrega a Zairi Túpac el cargo de marqués de Oropesa, y en ese momento nace el alferazgo de los incas, la descendencia incaica paralela de los virreyes hasta la independencia del Perú, cuando San Martín los arrima y cuando viene Bolívar les expropia las tierras. Pero hay algo fundamental que los políticos, y que han quitado el curso de religión de los colegios, han quitado economía política, geografía real, historia del Perú real, han quitado filosofía y lógica, educación cívica, instrucción premilitar, normas de buena costumbre, arte, música, una educación física acorde a la exigencia internacional. Algo que creo que no va a comprender Edward Philip Alexander Butter Rivadeneira, menos lo va a comprender Claude Maurice Mulder Bedoya, que para él no hay más inteligente que él, que yo soy un NN, que yo soy una pobre porquería que están haciendo la política, ¿no? Y en la imprenta de mi abuela se editaba La Tribuna, el pasquín del cual ha sido aprista él muchos años, de Jorge del Castillo Gálvez, ¿no? Este es un NN. Muchas veces me he encontrado sin saludar a Jorge del Castillo en Berizo, en la cuadra 11 de Arenales. Él
nosotros adentro y él en la mesa de afuera, entrando a Berizzo a la izquierda. Jamás me he cruzado con una palabra con Jorge de la Castillo, ni me cruzaría una palabra con él. Y va a ser nuestra catarsis y va a ser nuestro principio fundamental en el nuevo gobierno. Pues bien, como hijo de Dios, tenía por esencia todos los atributos divinos. Pudo haber manifestado exteriormente la gloria que desde siempre poseía y por lo tanto parecer glorioso en su humanidad. Pero no lo hizo así. Hecho hombre, asumió la condición puramente humana, como uno de tantos, cargado con las debilidades comunes a los mortales, excepto el pecado. Su humillación culminó en la obediencia a la muerte de cruz. Por este anonadamiento y obediencia, el Padre lo glorificó, constituyéndolo sobre toda la creación y ordenando a toda criatura reconozca a Jesucristo como Señor y como Dios. En Cristo se cumplió como ningún otro lo que él había advertido a los demás. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, asumió su obediencia en una terrible muerte de cruz. Por eso Dios le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hoy 15 de septiembre, día del Señor, día domingo del Señor, les envío un abrazo grande. Nuestro negocio es hablar con la verdad, señores. Nuestro negocio no es enaltecer aberraciones políticas, como durante el gobierno de Fujimori descuartizaron viva a Mariela Barreto, y ha salido Carolina, su hija, la hija mayor de ella, a sostener y a decir con propiedad: Fujimori mandó descuartizar viva a mi mamá. Nosotros volvemos el miércoles o el jueves al Nacional TV Perú. Hablaremos con Carlos Torres Martínez, vamos a salir en señal abierta a través de Nacional TV Perú solo para Lima Metropolitana. Eduardo Filera, Alexander Abate y Rivadeneira. No es nada personal, son negocios. Ya nos veremos en la campaña presidencial. Señor Claude Maurice Mulder Bedoya, periodista, abogado político. No es nada personal. Son negocios, ¿no? Y Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez, político y abogado. Nuestra política es devolverle la sapiencia al Perú y ponerlo acorde a la exigencia internacional. Vamos a deschilenizar el Perú. El 20% de Minera Buenaventura lo tiene el grupo LUSIC, que le da impuestos al ejército chileno. Bravo Roque Benavides Ganosa, un patriota carta cabal, ¿no? Llegamos al final del programa. Vamos a hacer más programas y vamos a hacerlo de la mejor manera. Vamos a subir la valla de la docencia, enalteciendo a los profesores que tuve en el colegio, como Víctor Manuel Cubas Villanueva, al cual le mando un saludo cordial. Hoy 15 de septiembre, Juan Alejandro Segrejar le dice: muchas gracias por escucharnos. Volvemos el jueves en Nacional TV Perú con Directo al Grano, en señal abierta para Lima Metropolitana y a través de Facebook para todo el Perú y el mundo. Por la patria, con la patria y para la patria, hoy, mañana y siempre. Viva el Partido del Pueblo, viva el pueblo del Perú
Y vive el Perú. Un abrazo para todos.